Ser consagrado es ser ¿qué? Misionero. Ser consagrado es ser misionero. Levanten la mano aquí los bautizados. Todos, uno asume que todos, ¿cierto que sí? Que todos estamos aquí porque estamos bautizados. De hecho, vamos a renovar nuestros compromisos bautismales, ¿verdad? ¿Y qué implica el bautismo? Nosotros fuimos bautizados, la mayoría siendo pequeños. A algunos les tocó, de pronto, no, yo creo que aquí a ninguno le tocó tal vez. En los inicios de la iglesia, sobre todo fue en los primeros siglos, el bautismo se aplicaba ya. No hay nadie tan antiguo aquí, ¿o sí? No, de pronto porque hay personas que ustedes han visto en la vigilia pascual que a veces hay bautizos de personas adultas. Ajá, o sea que sus papás no los bautizaron cuando pequeños, entonces estas personas adultas se llaman catecúmenos, hacen un proceso de catecumenado y son bautizadas ya siendo adultas, ¿cierto? Y en los inicios de la iglesia era así. Inicialmente las personas hacían todo un proceso de conversión, de penitencia, era una cosa fuerte para bautizarse y se bautizaban siendo adultos, ¿verdad? Eso cambió en la iglesia y ahora nos bautizan desde pequeñitos. Tenemos esa gracia y ese don de haber sido bautizados, ¿cierto? ¿Y qué significa el bautismo para nosotros? Significa el nacer a la vida espiritual, ¿cierto? Significa un renacer. La palabra bautismo significa sepultar, sumergir. Por eso, incluso inicialmente el bautismo se hacía por inmersión. Entonces, por inmersión en las iglesias había como unas posetas, ¿verdad? Y la persona que se iba a bautizar era ¿qué? Sumergida completamente en el agua. También como lo decía Juan Bautista en el Jordán. Eran bautizados. Entonces, el bautismo significa sumergir, meter dentro del agua. ¿Y por qué lo hacían? Esto significaba, ese sumergir, lo dice el catecismo, significaba ese morir con Cristo. ¿Y qué? Y nacer de nuevo, ¿verdad? O sea, cuando la persona salía del agua, si no lo ahogaban allá, cuando la persona salía, ya era una persona ¿qué? Nueva, con una vida nueva. Había nacido al Espíritu. Había nacido a la vida del Espíritu. Ya la gracia de Dios estaba en esa persona. Entonces, por el bautismo fuimos, digámoslo así, regenerados y fuimos constituidos, fuimos hechos hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Yo creo que eso todos lo sabíamos del bautismo, ¿cierto que sí? ¿Y qué implica el bautismo para nosotros? Que es, de hecho, como les decía, lo que ustedes van a renovar mañana, sus compromisos bautismales. ¿Qué implica el bautismo en la vida de un cristiano? Además de regenerarnos, de darnos la vida de la gracia, además de hacernos hijos de Dios, nos pone un sello. Y aquí es donde me quiero detener y quiero coger el catecismo. A mí me gusta mucho citar el catecismo. Dice el catecismo lo siguiente en el numeral 1213. 1213. Dice lo siguiente: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Quién como Dios? A ver esa última parte si estaban atentos. Dice que por el bautismo somos incorporados ¿a qué? A la iglesia. ¿Y nos hacemos partícipes de qué? ¿De qué? No los escucho. ¿De qué? De su misión. Por el bautismo, además de todo lo que les decía anteriormente, también somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia?
¿Cuál es la misión de la iglesia? Evangelizar. En una frase, anunciar a Cristo. Llevar a Cristo a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Los sacerdotes, el papa, los obispos, los cardenales, las religiosas. ¿Quién es la iglesia? Todos somos la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios. Ellos son nuestros jerarcas, ¿cierto? Nuestros pastores, pero todos nosotros somos iglesia. Es decir, esa misión evangelizadora, esa misión de llevar a Cristo hasta los confines de la tierra, no le corresponde solo al Papa Francisco, que de hecho está por allá de visita apostólica, en un lugar muy lejos, se me olvidó el nombre, Lituania, que hoy estaba viendo algunos de las reuniones que tenía con los religiosos, los sacerdotes. No le corresponde solo al Papa Francisco, que incluso siendo un hombre ya tan adulto, con su edad deteriorada, hace unos viajes apostólicos que duran semanas, en los que cambia de horario, de costumbres en cuanto a su alimentación. O sea, yo me pongo a pensar, si uno a veces se va de misión una semana y uno todo mimado, ay, qué cansancio, me descuadré, el sueño, no sé qué, y había mucho apostolado y había que estar allí. Piensen cuando el Papa Francisco estuvo aquí en Colombia, ¿se acuerdan? Que eso llegó y desde que llegó el recibimiento no sé dónde, y luego saludé a no sé quién, y luego llegué a la casa del nuncio y no sé qué, y luego hagan esto, y más actos protocolarios, y hable con este, hable con aquel, y de un discurso aquí, y vaya allá, y una agenda supremamente, ¿qué? Apretada, y es un hombre que a su ya edad, ¿cierto? Tan adulta, avanzada, que ya empieza a tener achaques de salud, como decimos, y sigue en una vida profundamente, ¿qué? Apostólica, con una misión gigante, con un deber apostólico muy grande, y lo sigue haciendo. Y eso no le corresponde solamente a él, ni a los obispos, ni sacerdotes, ni religiosas, sino que esa tarea recae sobre toda la iglesia. Porque les vuelvo a preguntar ahorita, levanten la mano aquí, ¿quiénes son bautizados? O sea que todos, déjenla arriba, o sea que todos nosotros somos ¿qué? Iglesia. Y o sea que como iglesia todos nosotros somos ¿qué? Misioneros. Todos nosotros tenemos el deber por el bautizo, por el sacramento del bautismo, de ser anunciadores de Cristo, de llevar a Cristo a todas partes, hasta los confines de la tierra. ¿Quién como Dios? Nadie. ¿Y después de Dios? Nadie. También dice el catecismo, numeral 1268, no lo voy a leer, pero dice lo siguiente: por el bautismo nosotros participamos del sacerdocio de Cristo, y por el bautismo somos constituidos, escuchen esto y apréndanselo, por el sacramento del bautismo somos constituidos ¿qué? Sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y qué significa eso? Nosotros por el bautismo participamos del sacerdocio de Jesús, de ese ser profeta de Jesús y de ese ser rey, de su reinado. ¿Qué significa ese sacerdocio? ¿Quién es el sacerdote? El que ofrece sacrificios. Ese es el sacerdote, el que ofrece sacrificios. O sea que nosotros como sacerdotes estamos llamados ¿a qué? A ofrecer sacrificios, especialmente el sacrificio de nuestra propia vida, ¿verdad? Segundo, somos constituidos, bueno, ese lo voy a dejar de último. Somos constituidos reyes. Somos reyes por el bautismo. O sea, usted está sentado al lado de un rey, salúdelo, y de una reina. ¿No lo sabían? Si alguna vez alguien quiso ser reina de belleza, alguien quiso ser un rey, ser importante, pues señores, ustedes son muy importantes. Ustedes son reyes por su bautismo, porque participan del reinado de Cristo. Les va a hacer una venia aquí a todos, porque son reyes, tienen la dignidad, participan de la realeza de Cristo por su bautismo. Pero ojo, ¿qué significa esa realeza? No es una realeza como la que plantea el mundo, no es una realeza de tener el poder e imponerse, dominar y aplastar y reprimir y valerse del poder para antes oprimir a los demás,
sino que es un reinado, como lo decía el Evangelio de hoy, que hacía referencia a eso. Es un reinado ¿de qué? De servicio. El reinado de Cristo es un reinado de servicio. Lo dijo él mismo, yo no vine a ¿qué? A ser servido, sino a servir. Y Jesús, siendo rey, el Hijo de Dios, se hizo como un esclavo y en la última cena le lavó los pies ¿a quiénes? A sus apóstoles. ¿Quiénes hacían ese tipo de cosas en la época de Jesús? Los esclavos. Los esclavos eran quienes lavaban los pies a quienes llegaban a la casa antes de comer. Y Jesús le lavó los pies a sus apóstoles, enseñándoles que él había venido ¿a qué? A servir. Y le decía a sus apóstoles en el Evangelio de hoy que discutían entre todos, iban caminando con Jesús. ¿Recuerdan el Evangelio de hoy? Entonces los otros por allá detrás iban peleando, y entonces ¿qué? No, ¿quién es el más importante? No, oigan a este, yo no, tal cosa. ¿Recuerdan eso? Iban discutiendo quién era qué, el más importante. Y Jesús ahí como que sí, el que no se daba cuenta nada, se hizo como el loco, siguió, y cuando llegó a la casa, dice que ¿qué? Se sentó y como quien dice, vengan para acá muchachos, y llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, hágase el servidor de todos. Hágase el servidor de todos. Ese es el reinado de Jesús. Y eso significa que somos reyes. Que tenemos la misión de servir. Que nuestra vida está hecha, digámoslo así, para el servicio, para entregarla, para darla y no para guardarla. Porque si la guardamos se nos oxida. Se nos oxida. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, el padre Carlos Yepes dice una frase espectacular que me encanta. Él dice, es mejor gastarse por el uso que oxidarse por el desuso. Es mejor gastarse por el uso que oxidarse por el desuso. Y que no nos pase eso a veces, que guardamos mucho nuestra vida y terminamos oxidados de no hacer nada. Nuestra vida no hemos hecho nada que valga la pena. Es mejor gastarse y desgastarse en el uso, en el servicio, en la entrega. Tenemos que hacer con nuestra vida todo el bien que nos sea posible. Para eso nos ha sido dada. ¿Quién como Dios? Bueno, y el tercer punto, entonces dijimos que somos sacerdotes, porque el sacerdote ofrece ¿qué? Que somos reyes por el servicio, servir y reinar, y que somos hechos profetas. Y que somos hechos profetas. ¿Y quién es el profeta? ¿Quién es el profeta? El profeta es el que anuncia y denuncia. El profeta es el que anuncia y denuncia. El profeta es el que anuncia a Cristo. El profeta es el que anuncia la palabra de Dios. El profeta es el que anuncia el reino de los cielos. Y de hecho, desde el Antiguo Testamento, si uno se va a la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento incluso hay una parte, una sección, digámoslo así, que se llaman los profetas. ¿Qué nombres de profetas han escuchado en el Antiguo Testamento? A ver. Elías, Isaías, Jeremías, Daniel, Amós. Hay muchos profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Miren, porque, piensen una cosa, Dios quiso valerse del hombre para salvar al propio hombre. Dios ha querido valerse del hombre, escúchenme bien esto, Dios ha querido valerse del hombre para salvar ¿a quién? Al propio hombre. Yo les pregunto, ¿hubiese podido Dios encargar esa misión de evangelizar mejor a los ángeles? ¿Sí o no? Sí, de poderlo sí. Perfectamente no, más bien, de hecho ángel significa mensajero, más bien mandemos un montón de ángeles que se le aparezcan a todo el mundo y la gente se convierte más fácil porque, vi un ángel, sí existen. No podía hacer eso. Y hay casos extraordinarios en los que Dios permite ese tipo de manifestaciones, ¿cierto? Y las personas se convierten.
Uy, se me apareció un ángel, o se me apareció la Virgen, o se me apareció todo algo místico, pero no a todo el mundo le da ese tipo de gracias así extraordinarias para llegar al conocimiento de Cristo y para llegar a su conversión, ¿verdad? El camino ordinario, digámoslo así, ordinario, que Dios ha querido, pues no ordinario de mañé, pues hay que mañé. El camino ordinario que Dios ha querido para que conozcamos a su Hijo Jesús es ¿quién? Es el anuncio de otros hombres, de los profetas. Él se ha querido valer de instrumentos humanos para darnos a conocer sus gracias, su amor, su salvación, su reino. Él se ha querido valer de personas, de hombres de carne y hueso. De hombres de carne y hueso como nosotros. Porque así eran los profetas. Esos profetas que uno escucha súper impresionantes del Antiguo Testamento y del Nuevo, hombres mortales como nosotros, muchos de vidas pecadoras como nosotros, muchos ignorantes como nosotros, muchos pobres como nosotros. Pero Dios escogió a esos hombres para darse a conocer. Y en toda época y en todo momento, Dios escoge a unos hombres y a unas mujeres y se vale de unos cuantos. ¿Para qué? Para seguirse dando a conocer. Dice el Señor, la mies es abundante y los obreros son pocos. La mies es abundante y los obreros son pocos. 7.000 millones de personas en el mundo, más o menos. ¿Cuántos sacerdotes hay? ¿Ustedes saben cuánto es el total más o menos de sacerdotes? Son unos 400.000 sacerdotes para toda la humanidad. Díganme ustedes, 400.000 sacerdotes divididos entre 7.000 millones de personas. ¿Será que ellos van a alcanzar solos a evangelizar esta humanidad? Bueno, está bien, sumémosle las religiosas, que ellas también suman y también hacen trabajo apostólico. Se calcula que en el mundo más o menos hay 1 millón, más o menos 1 millón, entre religiosas y religiosos. Entonces ya vamos, supongamos en 1.400.000, pongámosle pues 1.500.000 para ser muy optimistas. ¿Será que entre 1.500.000 alcanzarán a evangelizar a 7.000 millones de personas? Alcanzarán entre ellos solitos a llevar el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra, a que todo hombre conozca a Jesús como es la voluntad del Padre, como es la voluntad de Dios. ¿Creen que eso es posible? ¿Sí o no? No, no. Lo dice el Señor, la mies es abundante, los obreros son pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Y ustedes consagrados, ustedes que están a punto de consagrarse, ustedes que un día fueron a un retiro de conversión, que creyeron en Dios y que le creyeron a esto, ustedes que mañana, con la gracia de Dios, van a recibir este hermoso regalo de consagrarse a la Virgen María, ustedes consagrados serán y son la respuesta a esas oraciones que ha hecho la iglesia pidiendo, Señor, manda obreros a tu mies. Esa oración de pedirle obreros al Señor no es solo pedirle sacerdotes, claro que sí hay que pedirle que nos multiplique los sacerdotes, pero estamos en un tiempo en el que nos toca a nosotros los laicos especialmente salir a evangelizar. La iglesia ha tenido épocas de todo. En sus inicios, pues los mismos apóstoles evangelizaron. Hubo épocas en las que quienes evangelizaban eran los monjes. Luego vinieron otras órdenes religiosas y así sucesivamente. Pero ahora hemos llegado al tiempo de los laicos. Hemos llegado al tiempo de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Todos nosotros los bautizados, que no somos religiosas, ni religiosos, ni sacerdotes, todos. Es el tiempo de los laicos, es nuestro tiempo, es el tiempo en que a nosotros nos toca salir a anunciar a Cristo y a llevar su palabra y su mensaje.
Lazos de Amor María no es solo un puñado pequeñito de eso que ha permitido al Señor. Hay muchas otras comunidades, hay muchos otros movimientos, pero señores, seguimos siendo pocos para evangelizar a tantas personas. El Señor necesita más obreros para su mies. Y cuando ustedes reciban mañana, cuando renueven sus compromisos bautismales, cuando reciban esa cadena con esa medalla y le digan sí a la Virgen y le entreguen completamente su vida, ustedes se habrán convertido en los apóstoles de los últimos tiempos. En los apóstoles de los últimos tiempos. Yo dejé por allí no está el libro azulito del Padre Gobi, que lo tenía por ahí. Los apóstoles de los últimos tiempos. En este libro, gracias. En este libro, ese es un libro en el que la Santísima Virgen María le habla a un sacerdote, el Padre Stefano Gobi. Al Padre Stefano Gobi empezó a recibir de la Virgen María mensajes, como unas alocuciones interiores. Y este libro está lleno de esos mensajes que la Virgen le ponía a él y él los escribía, y este hombre viajó por todo el mundo, él murió hace poco, pero él viajó por todo el mundo difundiendo sus mensajes de la Virgen María y formando unos cenáculos de oración. El caso es que en este libro la Santísima Virgen María le dice muchas veces que ella está formando su ejército. ¿Y que por quién está conformado ese ejército? ¿Saben por quiénes? Por aquellos que son consagrados a su corazón inmaculado. Por aquellos que son consagrados a su corazón inmaculado. Es decir, una vez uno se consagra y recibe ese sello de la Virgen, pasa a ser parte de ese ejército. Y es hermoso porque ella dice repetidamente en estos mensajes, ella dice: yo soy vuestra capitana, yo soy la capitana de este ejército. Y dice algo muy bonito, dice: es un ejército conformado por mis niños, por mis pequeños. Y dice: pero ¿cómo así que un ejército conformado por niños y pequeños? ¿Verdad? Increíble. Pero ella dice que a través de ese ejército, de esos pequeños, de esos sus hijos, los pequeños, será que ella triunfará, que triunfará su inmaculado corazón en el mundo. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, les decía que Dios siempre se ha valido de otras personas para darse a conocer a la humanidad, para darse a conocer a los hombres. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 14. Pero, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo van a oír sin que se les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Como dice la Escritura: qué hermosos son los pies de los que anuncian el bien. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación por la palabra de Cristo. Palabra de Dios. Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo van a creer? Dice San Pablo. ¿Cómo van a creer si qué? Si no han oído. ¿Cómo van a creer en Cristo si no han oído hablar de Cristo? ¿Y cómo van a oír si qué? Si no hay quien les predique, lo decía. ¿Cómo van a oír y cómo van a creer si no hay quien les predique? Y dice que la fe nace de la predicación. Es decir, ustedes y yo tenemos un deber, como bautizados, como profetas que somos por el bautismo, el deber de hablar de Cristo, el deber de predicar a Cristo. ¿Para qué? Para que la fe nazca en esos corazones que te van a escuchar. Porque muchos no creen en Cristo simplemente, sencillamente porque no han oído hablar de Cristo. Ay, pero yo qué voy a predicar, ¿cómo así, Juliana, eso de ser misionero? Entonces yo me tengo que parar a hablarle a 1000 personas y tal cosa y tal otra.
No. No. El Señor a cada uno le va dando dones y carismas y no sé qué. Y cuando uno le dicen, ¿cómo así que yo soy profeta? Entonces yo tengo que anunciar a Cristo. Ay, no, entonces yo mejor no me voy a consagrar, me voy. Yo mejor no me voy a meter en esta. Está peor que lo que me decía Wilson ahorita. Mejor como que me arrepentí, yo me consagro dentro de 1 año, dentro de 2. Yo voy a ir a hacer un curso primero de predicación, de cómo hablar en público. A ver si logro consagrarme y ser misionero. No. Hay un texto muy bonito de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo del 4 al 10. ¿Alguien tiene su Biblia por ahí? Bueno, sáquenlas. Eso no es para tenerlo por ahí guardado. Jeremías capítulo 1, versículos del 4 al 10. Y yo quiero que escuchen a Jeremías. Y más de uno se va a identificar con esto que les voy a leer de Jeremías. Yo dije 4:1. Es 1:4. Es Jeremías capítulo 1, versículo 4. 4 al 10, sí. 1, 4 al 10. Bueno, ya me enredé, no sé qué les dije. Capítulo 1, versículo 4. Eso es el sueño después del almuerzo. Escuchen lo que dice la vocación del profeta. Entonces resulta que Dios llama a Jeremías. Yahvé llama a Jeremías y escuchen lo que le va a responder Jeremías. Dice, me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones, le dice el Señor a Jeremías. Jeremías le dice, ay Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Señor, mira que no sé hablar, soy un muchacho. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho eso a Dios? O cuando pensamos en misionero, ay no Señor, pero si yo soy un muchacho, yo no sé hablar, yo no sé nada, yo no conozco nada. O soy un muchacho en la fe, aunque tenga ya unos añitos. Bueno, un muchacho en la fe, digamos pues. Yo no sé hablar, yo no conozco nada, yo no sé, yo cómo voy a anunciarte, Señor. Pero Yahvé me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos, para extirpar y arrasar, para destruir y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Ustedes creen en esta palabra? ¿Ustedes creen que esta palabra es viva? ¿Ustedes creen que Dios nos habla a través de esta palabra? Pues este mensaje era para cada uno de ustedes. Y ustedes son esos muchachos. Y yo soy ese muchacho. Y cuando el Señor me llamó a ser misionera, ¿ustedes creen que es que uno, ay no? No, el Señor le va dando uno la gracia. Yo no sabía ni hablar. Yo llegaba a Lazos, cuando yo entré a Lazos, que entré de 15 años, yo llegaba a las reuniones, éramos por ahí unos 40 misioneros. Julia estaba en esa época. Más o menos. A mí me daba hasta pena saludar. Yo me ponía rojita de la vergüenza. Yo no hubiera hablado a nadie. Yo no, jamás me imaginé que pudiera llegar pues como que, ay, voy a predicar y voy tal cosa. La primera predicación que me tocó dar en un retiro fue porque me tocó, porque Wilson me obligó, porque él era mi formador. Entonces me dijo, Julianita, ya llevas mucho tiempo en Lazos, ya es hora de que prediques. Casi me muero. Dije, no, Wilson, por favor, casi le lloro y le rogué todas las semanas, se lo suplico, no me haga eso, yo me moría. Sí, hasta en las exposiciones del colegio, en todo. Pues era re mala para eso, súper tímida.
Me dice, no, vas a predicar, vas a dar la charla de apologética. Ay, ¿cómo la vieron? Para acabar de ajustar, es que la charla de apologética. Y yo, Dios mío, ahora sí, ¿qué hago? Y me dice Luis, son muy curioso él, es que no, tranquila, yo me le siento al lado. Ay, ay, por Dios, ¿qué me dijo? Yo no, o sea, yo no sé qué es peor. Yo no, mejor déjeme sola, pues, no sea tan querido. Y así fue. Me puso a dar la charla de apologética, casi me muero. Recé todo lo que no había rezado en mi vida, estudié todo lo que no había estudiado, hice carteleras, hice, mejor dicho, en esa época predicábamos con carteleras, cuando estábamos iniciando. Eso era una cosa súper sencilla y fichas de todo, me llevé todos los libros que tenía, casi me muero, todo el retiro no dormía hasta que se llegó el día de esa charla y era como el último día. Y yo todo el retiro sufriendo por la bendita charla. Bueno, llegó el momento y el Señor me dio la gracia. El caso es que el Señor, o sea, no es una cualidad humana. Ay, no, es que nos dieron aquí un super curso de cómo manejar gente y tal cosa y tal otra. No, es la gracia de Dios. Dios nos va dando los dones que necesitamos para su servicio. Pero yo siempre le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte. Yo todos los días me postraba ante el sagrario y le decía, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis manos, aquí está mi juventud. Yo quiero servirte y lo deseaba con todo mi corazón. Yo no sé cómo, porque yo no soy capaz. Me muero del miedo, me muero del susto, no soy capaz. Y tan chiquita, pues yo en esa época de 14 años, apenas a cumplir mis 15, pero, Señor, yo no soy capaz. Como Jeremías, yo soy un muchacho y uno siente temores. Pero luego se da cuenta que el Señor, cuando alguien quiere y le dice, Señor, aquí estoy, Él lo hace todo. Uno pone el querer y Él pone su poder. Es su gracia la que nos hace sus instrumentos. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y entonces, así como Jeremías, ha habido varios profetas del Antiguo Testamento, pero quiero mencionar dos, simplemente, bueno, porque el tiempo no nos da para muchos, pero hay dos que a mí me llaman mucho la atención, cómo Dios los llama. El primero es Moisés. ¿Han escuchado hablar de Moisés? ¿Cierto? La historia de Moisés, resulta que el pueblo de Israel, en una época de sequía y hambruna, bajó a Egipto porque estaba José. José estaba como de administrador del faraón y José era un israelita. Entonces, José pidió, como quien dice, que le permitieran llegar a su pueblo. Entonces, todo el pueblo de Israel bajó ¿hasta dónde? Hasta Egipto. Porque Egipto era el único que tenía comida en ese momento de hambre y de sequía. Muy bien, los dejaron establecer allí, los israelitas empezaron a vivir con los egipcios y todo muy bien. Vivieron allí por un buen tiempo hasta que se murió el faraón que conocía a José, a su pueblo y que los quería, y llegó un faraón malo, un faraón al que se le endureció el corazón y dijo, estos israelitas están creciendo mucho, estos israelitas se están multiplicando y son un peligro para nosotros. O sea, como quien dice, este pueblo va a llegar a ser más grande que nosotros los egipcios, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Se nos van a sublevar, nos van a hacer un golpe de estado, bueno, en esa época, algo así, entonces nos van a dominar. Entonces el que dijo, no, hay que ponerles trabajo duro, y empezó la esclavitud ¿de quién? Del pueblo de Israel en Egipto. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y empezó la esclavitud. ¿Saben cuántos años duró esa esclavitud? 400 años de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. 400 años. Y resulta que pasados esos 400 años, dice en Éxodo capítulo 3, que Dios, Yahvé, vio la aflicción de su pueblo. Vio cómo su pueblo era humillado, maltratado, cómo estaba pasando hambre, cómo los golpeaban, los ponían a trabajar inhumanamente. Entonces suscitó un profeta. ¿A quién? A Moisés. Resulta que el faraón mandó a matar ¿a quiénes? A todos los niños. ¿De quiénes? De las israelitas. O sea, para que no se multipliquen más,
Me matan a todos los niños que nazcan. Oigan, ya esas políticas antinatales desde por allá. Entonces, mandó matar todos los niños y ahí es donde encontramos la historia de que a Moisés su mamá lo puso ¿en qué? En una canastica y lo tiró ¿por dónde? Por el río. Y Moisés contento en el río, sí. Y lo encontró la hija ¿de quién? Del faraón. Entonces Moisés fue educado, aunque era israelita, fue educado como un egipcio. Moisés fue educado como un egipcio y vivió con los egipcios. Pero él sabía que era israelita, él conocía sus raíces. Y un día vio que un egipcio estaba pegándole a un israelita, que lo estaba azotando, y a Moisés le dio mucha piedra, como decimos en antioqueño. Y Moisés cogió a ese egipcio y lo mató. Grave, pailas, a Moisés le tocó salir corriendo, porque lo iban a matar a él también. Entonces Moisés salió corriendo. El caso es que Moisés se fue, huyó. Y después por allá nos dice que un día, mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, dice que Moisés fue más allá del desierto y que Moisés llegó a un monte que se llamaba el monte Oreb. ¿Se acuerdan de la canción? Allá en el monte Oreb. A ver, hombres, Moisés oyó una voz. Mujeres, hombres, ay no, esos hombres, no, a ver pues, otra vez, mujeres, quita, porque el lugar que pisa santo es. Eso, alguien que sacó la cara, por Dios. Porque el resto están durmiendo ahí, roncando. Entonces, resulta que Moisés llegó hasta el monte Oreb y ahí fue donde Moisés vio una zarza ardiendo. Y Moisés vio que esa zarza ardía y no se consumía. Y Moisés, muy curioso, se fue a acercar y Yahvé le dijo: quieto, quítese las sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar santo. Y dice lo siguiente: ¿qué más pasó ahí? Yahvé le dijo, ¿a quién? A ver, hombres, ¿a quién? A Moisés. ¿A quién? A Moisés. Por aquí que están los dormilones. Aquí están. Yahvé le dijo, Yahvé le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. Así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo? Oigan, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en este monte. Palabra de Dios. Bueno, y continúa la historia. Le dice Dios a Moisés: he visto el clamor de mi pueblo y te he escogido para que lo saques de Egipto. Y Moisés le dice, pero ¿quién soy yo? O sea, pero ¿cómo me va a poner usted? Si yo voy ante el faraón, pues me mata. Me va a matar. Aparte, Moisés era tartamudo. ¿Sabían eso? Sí. Pues, a ver, ¿cómo más? Gago, pues, gago, en paisa. Era gago, pues, así, no sé, ¿se acuerdan como de James o algo así? No, que habla así como medio, así repetir, y entonces, no nos burlemos de nadie. Pero bueno, es como por ilustrar un poco. Moisés
no hablaba bien. Moisés tenía problemas para hablar. Dice, Señor, pero ¿cómo yo voy a ir? Luego dice que Moisés le dice al Señor, si usted sigue leyendo, como que ahí no, envía a mi hermano, envía a Aarón. Como que ahí, Señor, vea, ponga a Aarón. Y y Yahvé le dice, no, Señor, yo lo escogí a usted. Yo lo escogí a usted, porque Aarón, si era más instruido, sabía más, era sacerdote, en fin, pero le dijo, no, es que le toca a usted. Está bien que Aarón lo acompañe, pero es usted. Y le puso la gran misión de sacar al pueblo de Egipto. Le tocó liberar al pueblo de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, y dice que Dios lo acompañó con muchos signos. Inicialmente no le creyeron, se burlaron de él, pero todos conocemos la historia y sabemos que al final de la historia, ¿qué pasó con Moisés? Liberó al pueblo de Israel, cumplió la misión, y aunque no era capaz, aunque tenía miedo, aunque no tenía las capacidades, lo logró. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con él. Porque Yahvé le dijo, yo estaré contigo. Y así lo hizo, y le dio signos y prodigios, y le confirmó que estaba con él, que su mano era la que obraba a través de él, y Moisés logró la liberación del pueblo de Israel. Asimismo, señores, esa historia de la esclavitud del pueblo de Israel no es una historia de hace miles y miles de siglos, sino que es una historia que se repite hoy. El pueblo de Dios sigue oprimido. Hoy el pueblo de Dios, los hijos de Dios, están siendo esclavizados. Y están siendo esclavizados tal vez no por un faraón, ni tal vez no están siendo sometidos a trabajos duros y a pasar hambre, pero están siendo oprimidos y esclavizados por las drogas, por el alcohol, por la enfermedad sexual, por los vicios, por la pobreza, por los mismos gobiernos, por la explotación. Están siendo esclavizados por la pornografía, por la masturbación. Las familias hoy están condenadas a ser destruidas. Los matrimonios hoy están condenados al fracaso. Están siendo esclavizados, esclavizados por el pecado. Y el Señor necesita muchos Moisés, que aunque no sepan hablar y tengan miedo y no sepan nada, le crean a Dios y crean que es Dios el que actúa y que es su gracia la que actúa, y que estén dispuestos a ir a esos hermanos esclavizados que yo sé que todos ustedes conocen, aunque sea uno que está en problemas, que tiene su vida hecha pedazos, que está lleno de vicios, de ataduras, de esclavitudes, que está a punto de acabar su matrimonio. Y está esperando muchos Moisés que aunque les dé miedo, le digan sí. Y es lo único que el Señor necesita para liberar a muchos de sus hijos de la esclavitud del pecado. Así como ustedes lo fueron a través de alguien que dijo sí, de un Wilson que dijo sí generosamente, y de muchos otros que dijeron sí. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, ¿para dónde vamos? Hay otro profeta que a mí me encanta, del Antiguo Testamento, me encanta, ese me fascina, y es el profeta Elías, y yo los invito a que lean su historia. Pongan ahí tarea, con rojo y mayúscula, tarea. ¿Están despiertos? Es que no. Entonces, ¿cómo hablaron? ¿Están despiertos? Pellizquen el de lado, un pellizquito, un pellizquito. Duro, duro. Entonces, tarea. Leer del primer libro de los Reyes, leer capítulo 18 y 19. Leer capítulo 18 y 19. Y es la historia ahí de Elías. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Yo les voy a resumir así rápidamente. Primera de Reyes, los capítulos 18 y el 19. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con Elías? Resulta que Elías, en época de Elías, estaba un rey, gobernaba un rey
que se llamaba Ahab, el rey Ahab. Y el rey Ahab, no Ahab, como de Ahab, pero con la B al final, Ahab. Entonces el rey Ahab gobernaba el pueblo de Israel y estaba casado con una señora muy mala. Una señora que adoraba ídolos. Oigan, se me olvidó el nombre de ella en este momento, pero tiene nombre de mala de novela así como Úrsula, como Débora, Jezabel. Ya están buscando un nombre para sus hijas, Jezabel, un bonito nombre para que pongan ahí. Jezabel era muy mala. Jezabel adoraba los ídolos y Jezabel mandó matar todos los profetas de Yahvé. Al punto que Elías era el único profeta de Yahvé que quedaba con vida. ¿Oyeron eso? El único. Y Jezabel, en cambio, adoraba al dios Baal. Adoraba al dios Baal y ella tenía en Israel 450 profetas de Baal. ¿Cómo la ven? Eran 450 profetas de Baal y un solo profeta de Yahvé, que ¿cómo se llamaba? Elías. Jezabel, por supuesto, odiaba a muerte a Elías y quería matarlo, o sea, así cual película pues o cual novela de estas. Quería matarlo y lo perseguía para matarlo. Pero Elías, resulta que Elías, aunque era el único, Elías es conocido como el profeta de fuego. Como el profeta de fuego, y ya van a saber por qué. Elías sentía que el celo de Dios lo devoraba por dentro. Sentía que el celo de Yahvé lo devoraba, se lo consumía. O sea, tenía un profundo celo por la gloria de Dios. Era un profeta impresionante. Entonces Elías un día citó a todo el pueblo en el monte Carmelo. Todo el pueblo lo citó, lo reunió en el monte Carmelo y citó a los 450 profetas de Baal y les lanzó un reto. Escuchen pues bien el reto que les lanzó. Les dijo: hoy el pueblo va a saber quién es el verdadero Dios, porque resulta que todo el pueblo de Israel se había ido a adorar ¿a quién? A Baal. Todo el pueblo había caído en idolatría. Entonces Elías, contra todo el mundo, les dijo: hoy van a saber quién es el verdadero Dios. Y Elías estaba a un lado y los 450 profetas de Baal estaban al otro lado. Y todo el pueblo estaba alrededor, ahí mirando el espectáculo, por así decirlo. Entonces Elías les dijo: les voy a lanzar un reto. Vamos a coger dos, creo que eran carneros, dos novillos, sí, gracias, novillos. Ustedes van a tomar uno y yo voy a tomar otro novillo. Ustedes van a coger ese novillo, van a hacer su altar como usualmente lo hacen, van a poner la leña, luego van a descuartizar el novillo, lo van a poner sobre la leña, yo voy a hacer lo mismo después y van a orar, van a invocar a su dios Baal para que envíe fuego del cielo. Y yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a invocar a mi Dios, a Yahvé, para que envíe fuego del cielo. El Dios que responda enviando fuego del cielo, ese será el Dios verdadero. Oigan pues, Elías lo osado, o sea, todo el mundo lo quería matar y él se les enfrentó. Entonces resulta que listo, cogieron los 450 profetas de Baal, armaron su altar, leña, en fin, descuartizaron el novillo, lo pusieron, las presas sobre la leña y empezaron a hacer sus invocaciones y sus oraciones y empezaron a clamar a Baal y pasó 1 hora, pasaron 2, 3, dice que llegó la tarde y nada, no había fuego. Y dice que estos profetas empezaron a hacerse incisiones, a cortarse por todos lados, a hacerse incisiones como para que su Dios le respondiera. Y cuenta muy charro el pasaje bíblico
que Elías empezó a burlarse de ellos. No, grítenle más duro, que su Dios de pronto está durmiendo, o salió a dar un paseo, no sé qué y tal cosa. Y siguieron hasta que llegó la tarde y nada. Entonces Elías les dijo, bueno, ahora me toca a mí. Elías solito cogió, hizo una zanja, o sea, hizo un hueco, puso la leña, mandó traer agua, le echó agua, mojó la leña completamente, despresó el novillo, lo despresó, lo puso sobre la leña, también lo mojó, llenó esa zanja de agua. Y dice Elías, empezó a hacer una oración, Yahvé, Dios, no sé qué, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía, o sea, confírmales que tú eres Dios, y ¡fum! Cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo y empezó a arder ese altar y a consumirse esa víctima. Y todo el pueblo en ese momento comprendió que Yahvé es el único Dios, el Dios verdadero. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. Y dice que Elías mandó pasar a espada a todos los 450 profetas de Baal. Y Elías solito lo hizo. Se enfrentó contra todo el mundo, contra corriente, no le importó que nadie más lo apoyara. Él no tuvo miedo, lo hizo, porque él estaba, ojo con esto, convencido. Él tenía la plena convicción de que Yahvé era el único Dios, el Dios verdadero. Y lo hizo, y Dios le respondió, y lo confirmó, y lo acompañó con signos y con prodigios, y todo el pueblo comprendió la verdad y se convirtió nuevamente. ¿Y luego qué pasó con Elías? El valiente, otra vez perseguido por Jezabel, le tocó salir huyendo. Incluso dice el pasaje que le tocó caminar 40 días por el desierto, que llegó un momento en el que Elías le dijo, Señor, no más. Que Elías sintió miedo. Elías le dijo, Señor, no más, toma mi vida, yo no soy más que mis padres, yo ya me quiero morir. Y se tiró por allá debajo de una retama, como un árbol, se tiró como que, Señor, ya, déjame morir. Pero dice que Yahvé Dios le mandó su ángel, a Rafael, para que lo alimentara y le diera de comer. Y el ángel dijo, levántate, come y bebe, que te falta. ¿Han escuchado esa canción? Ah, yo sé que sí. Come y bebe, te falta mucho por caminar. Elías se levantó, bebió, comió y se volvió a acostar. Se volvió a acostar. Le dijo, no, Señor, o sea, es que no más, es que estoy hasta aquí, es que yo no quiero, Señor, es que ya, me quiero morir, no quiero nada, quiero tal cosa. ¿Ustedes sabían que incluso a los profetas de Dios les pasaba eso? Son personas tan humanas como nosotros. Somos tan humanos. Elías estaba, como por así decirlo, deprimido, cansado, agotado. Sentía luchas interiores, tenía miedo porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Pero al final dice que Elías se levantó, terminó de caminar y llegó al monte de Dios, al Horeb. Y allí se encontró con Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Y Juliana, ¿para qué no se echa toda esa carreta? ¿Ah? Todos esos cuentos. Véalo, se durmió. ¿Para qué nos dice todas esas cosas? Señores, para que entendamos, para que comprendamos que así como en el Antiguo Testamento hace miles de años hubo un Moisés, hubo un Elías, hubo un Jeremías, hubo tantos profetas, el profeta Samuel que también era un niño y Dios lo llamó, así como en el Nuevo Testamento Dios llamó a un Juan Bautista. ¿Y cómo terminó Juan Bautista? Le mochaban la cabeza, así que muchachos, prepárense. Juan Bautista, anunciando la verdad, iba donde el rey Herodes y le decía en su cara, no señor, es que usted está en pecado, es que usted le robó la esposa a su hermano, usted está en adulterio. Y se lo decía en la cara, le denunciaba su pecado. Y por eso la esposa del rey le dijo, un día que su hija le danzó al rey, le dijo, quiero la cabeza de Juan Bautista. Porque Juan Bautista anunciaba la verdad, llamaba a la conversión, predicaba la verdad.
Y a eso está llamado un profeta, a anunciar la verdad, a anunciar a Cristo en su integridad, con la verdad, como es. Y luego Dios llamó a los apóstoles, y dentro de los apóstoles llamó, por ejemplo, a un Mateo. Mateo era cobrador de impuestos, ¿sabían? Era un ladrón, en pocas palabras. Era un corrupto. O sea, Mateo, que era del pueblo judío, se le extorsió y empezó a trabajar ¿para quién? Para el Imperio Romano. Entonces Mateo le cobraba impuestos a su propio pueblo para dárselo ¿a quién? ¿A quién? A los romanos. Pero una buena tajada se la dejaba para él. Entonces el pueblo lo odiaba, a los cobradores de impuestos los detestaban, porque los veían como unos traidores. También Jesús llamó dentro de sus apóstoles a un Pedro. A Pedro, que era así como, como todo sanguíneo, así todo loquito, pues, todo. Era un pescador. Pedro no sabía, era un ignorante. Era un pescador. Y más adelante le va a decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero si era un pescador, si había tal vez apóstoles más preparados, que sabían más. Y él era un pobre pescador ignorante y hasta impulsivo a veces. Pero Dios quiso valerse de Pedro y sobre Pedro edificó su iglesia, y así muchos apóstoles. Y después un gran apóstol, el gran evangelizador de la iglesia, que fue ¿quién? San Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo iba a las iglesias cristianas a buscar a los cristianos, ¿saben para qué? Para matarlos. Y a Pablo un día el Señor le habló, ¿y qué pasó con Pablo? ¿Se cayó? ¿Se cayó de dónde? Sí, del caballo. ¿Quién dijo eso? ¿De cuál caballo? ¿De cuál caballo? Del caballo de Simón Bolívar. ¿De cuál caballo se cayó Pablo? A ver, susténtenme esa afirmación. A ver, hombres, Pablo, ¿de dónde se cayó? ¿De dónde? ¿De un camello? Del zarzo. No. Bueno, les cuento que Pablo no se cayó ni de un camello ni de un caballo. Perdieron el examen. San Pablo, Pablo en ese momento, Saulo, era un judío del grupo de los fariseos, un conocedor de la ley, formado en la escuela de Gamaliel. El Señor era un experto. Era una persona supremamente culta, formada, conocedora de la ley. Y ojo, era un judío cumplidor completamente, cumplidor de la ley, ortodoxo como se dice. Era un judío supremamente fiel y por eso perseguía a los cristianos. Y Pablo una vez de camino hacia Damasco fue como encandilado así, ¡fum!, un resplandor de luz. Sintió la voz de Jesús que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que quedó ciego, estuvo ciego por 3 días. Y la cuestión es que ese Pablo, que perseguía a los cristianos para matarlos, para llevarlos a la cárcel, para someterlos al martirio, es el gran apóstol de los gentiles. Es el gran apóstol de la iglesia. Pablo recorrió kilómetros y kilómetros y kilómetros evangelizando, recorrió diferentes ciudades, países, llegó hasta Roma, evangelizando, porque el celo por Cristo lo devoraba. Y el Señor hoy necesita personas generosas, como ese Pedro, como ese Mateo, como Pablo, como Juan el Bautista, y en fin, para que le anunciemos. Con eso que quería mostrarles, que Dios siempre se ha valido del hombre. Dios siempre se ha valido del hombre para evangelizar
al hombre para darse a conocer al hombre. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Y que si ustedes se dan cuenta, Dios no ha escogido a los preparados. No ha escogido a los más preparados ni a los mejores. Él no escoge, Él no elige a los preparados. Él prepara a los elegidos. Dios no elige a los preparados. Dios prepara a los elegidos. ¿Quién como Dios? Y ahora en este tiempo de la iglesia es a nosotros los laicos, solteros, casados, estudiantes, trabajadores, ricos, pobres, más bonitos, menos bonitos, como sea, calvos, solteros, con hijos, sin hijos, a nosotros nos está llamando a que anunciemos, porque si nosotros no anunciamos, muchas personas no van a conocer a Cristo, no van a conocer este tesoro. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Entonces, conclusión de esta charla, ¿a qué queremos llegar con esto? Sabiendo ya que nosotros somos misioneros por nuestro bautismo, que participamos de la misión de la iglesia, que somos profetas. Entonces, primero, una invitación. Ustedes mañana se consagran y muchos podrían decir, listo, me consagré, chao pescado, me voy para mi casa. No, y yo sigo viviendo mi vida juicioso, yo hago mi vida, sigo siendo buena gente, un buen cristiano, no sé qué y no sé cuántas, pero ya, hasta ahí. Pero sigo viviendo mi vida para mí, me guardo mi vida para mí. Si mucho evangelizo pues en mi casa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, o a mi esposo y a mis hijos, y ya, y sigo yendo a misa, rezando el rosario, bien juiciosa, todo lo que nos dijo Wilson, bien juicioso, y ya, y hasta aquí llegó. Y bueno, ¿está mal eso? No, es una decisión. ¿Está mal? ¿Es pecado? No, no es pecado. ¿Te vas a condenar por eso? No. No, porque existen los pecados de omisión, es decir, el bien que pude hacer y no quise, el bien que pude hacer y no quise, el bien que dejé de hacer, pero no, estrictamente hablando no. O tengo la opción de decir, bueno Señor, me consagré, y esta consagración va a cambiar mi vida en todos los aspectos que nos hablaba Wilson, y también me voy a comprometer contigo. Algunos se sentirán llamados, y aquí ya muchos se han sentido llamados, a ser misioneros de lazos de amor mariano. Levanten la mano de esta consagración quienes están ya en proceso y quienes se han sentido llamados. Muy bien, párese la que dijo yo, esa es la actitud. Un aplauso. A ver, pónganse de pie los que ya están en proceso. Muy bien, un aplauso para ellos, qué belleza. Que ya están en proceso y que se están formando como misioneros. Se pueden sentar. Ahora, la pregunta, ¿quiénes se sienten llamados por Dios a ser misionero y a formar parte de Lazos de Amor Mariano? Pónganse de pie. Muchachos, tomen la foto, a ver, registremos esto, que esto con huella, compromiso, espere, que les voy a llevar un compromiso para que firmen aquí una vez, con foto, con todo, ¿no? Miren qué belleza, muy bien, bienvenidos muchachos a esta familia Lazos de Amor Mariano. ¿Quién como Dios? Y a quienes se han sentido llamados, yo los invito a que no vayan a hacer caso omiso de ese llamado, porque es Dios quien los está llamando. No es Wilson, ni Juliana, ni nadie. Es Dios quien les está llamando a servirle a través de esta hermosa comunidad. ¿Quién como Dios? Pero resulta que hay personas que no se sienten llamadas a pertenecer a Lazos. No importa, es que Lazos no es el único camino. Lazos es una espiritualidad dada por Dios a la iglesia. Pero hay muchos otros movimientos. Existe la Renovación Carismática, existe Yeshua, existe Corporación La Comunidad, Emaús,
está el Opus Dei, que es preciosísimo, y hay los catecúmenos, y hay muchas otras comunidades y movimientos católicos que de pronto, si Lazos no se ajusta a tu espiritualidad y a tu ritmo de vida, en una de estas te puedes sentir identificado. Y yo te invito a que te animes, o si no es en ninguno de esos movimientos, señores, en la parroquia. En las parroquias, nuestros sacerdotes a veces están muy solos, no tienen quien les ayude. Puedes ir y meterte al grupo de lectores de la parroquia, ministros de la comunión, al grupo de salud, de pastoral de los enfermos. Puedes ir y meterte a ser catequista y dar catequesis a los jóvenes, a los niños de primera comunión, a los de confirmación. Podemos hacer tantas cosas y hacer tanto bien. Podemos hacer tantas cosas, señores, que si no lo hacemos es porque no queremos. Y para ir terminando, es muy importante que nosotros nos vinculemos de cierta manera a algún grupo, así sea el grupo de la parroquia, como les decía. ¿Saben por qué? Esto es clave en la perseverancia. Esto es clave en la perseverancia. Préstenme atención. Sonido. Bueno, Juli, ¿qué pasa si yo cojo esta hoja de este libro e intento rasgarla? ¿Qué pasa? Ah, pues la rasgo, ¿sí o no? Facilito, aparte que es un papel súper delgadito, yo le hago así y la rasgo. ¿Ustedes creen que yo voy a rasgar mi libro? No. Pero ¿qué pasa? ¿Lo lograría? Facilito. Y si cojo 3 paginitas, 4, ¿será que logro rasgarlas? Así con la mano. Pero ¿qué pasa si yo cojo todo este libro así e intento rasgarlo? No soy capaz. ¿Quién es capaz? Hombres. Hombres. ¿Quién es capaz? Venga pues, con la mano, con las manos. El que me lo rasgue así, con las manos. Este libro, así. ¿Se lo qué? Sí, primero me lo paga. Y segundo, le doy un premio. El que intente rasgar este libro, no lo va a lograr. No va a lograr rasgarlo así. ¿Por qué? Porque, y es una sumatoria de hojitas, y vieron el tamaño, las hojitas son supremamente delgadas, casi de un papel transparente, esos de los que uno calca. Y una hojita de estas es supremamente fácil de rasgar. Pero este libro tiene, yo miro, un aproximado. Tiene más de 1.300, unas 1.400 hojas. Tiene unas 1.400 hojas. Rasgar una es muy fácil, rasgar 2, 3, pero rasgar 1.500 hojas así con la mano no es tan fácil, porque aunque cada una de esas hojas es delgadita, débil, vulnerable, frágil, cuando usted suma 1.400 de esas, ¿qué pasa? Se hacen fuertes, se fortalecen y no se logra rasgarlo. Eso nos pasa a nosotros. En este mundo que nos toca dar una pelea tan fuerte, en el que vamos contracorriente, muchachos, nosotros solo somos una hojita de esas, que sopla y el viento se lo lleva, para allá y para acá, y los zarandea y nos coge y nos da 3 vueltas. Pero cuando somos comunidad, cuando somos movimiento,
cuando nos unimos a otras personas que están perseverando en la fe, nos hacemos fuertes. Nos hacemos fuertes. Y cuando yo no quiero ir, y cuando yo no quiero volver, y cuando yo estoy retrocediendo, entonces mi comunidad me dice: hermano, hermana, ¿qué te pasó? ¿Por qué no has vuelto? No, para adelante. Y cuando estás triste, deprimido, la comunidad te acompaña. La comunidad te acompaña, te da cariño. La comunidad se convierte en una familia. Y en la comunidad uno hace amigos. Es más, uno se consigue hasta esposo. Los que están solteros todavía. En lazos hay niñas muy bonitas y hombres muy buena gente, como dice Wilson. Entonces aquí uno consigue hasta esposo. Así que si está soltera o soltero, se lo recomiendo. Aquí la mies es abundante. Bueno, y fuera de chistes, ¿verdad? Uno aquí hace amigos que son como hermanos, y más que hermanos. Unos lazos súper fuertes. Y es verdad que uno le da a su esposo. Aquí vemos muchísimos misioneros. Aquí solo en Medellín hay aproximadamente unos 1.200 misioneros. Que si solteros. Está buscando. Vamos a hacer un solos y solas. Pero hay muchos solteros todavía, muchos. Vea, Juli está soltero todavía. A ver, Juli, levante la mano. Todavía hay muchos solteros y solteras. Pero hay unos 1.200 misioneros más o menos. Y aquí tenemos nuestros círculos de amigos, nuestra vida social y lo que decía Wilson ahorita, salimos, vamos al cine, comemos una cosa a la otra. Aquí mismo Dios nos presenta a nuestro amigo, nuestro novio y luego esposo. Habrá otros que lo consiguen por fuera, en fin. Pero han surgido también cientos, sin exagerar, cientos de matrimonios entre misioneros. Y eso es una cosa bellísima, muy bonito, un regalo de Dios. Así que también los solteros, anímense, de pronto por ahí es la cosa. ¿Quién como Dios? Les voy a pedir que se me sienten derechitos otra vez, nos descrucemos. Vamos a ver este video en mucho silencio. El movimiento sacerdotal mariano es una respuesta a las oraciones del padre Stefano Gobi, quien el 8 de mayo de 1972, entrando en una peregrinación en Fátima, oró por todos los sacerdotes del mundo entero, de manera especial por aquellos que estaban presentando algunas dificultades en su vocación, que se estaban dejando llevar por el lado de la apostasía, esa crisis sacerdotal que hoy en día estamos viviendo. Este sacerdote recibió de la Santísima Virgen María en locución interior la llamada, la invitación, la exhortación a agrupar a todos los sacerdotes, a los hijos predilectos de la mamá. Y así fue que se dio inicio al movimiento sacerdotal mariano. La Santísima Virgen María pidió incansablemente los cenáculos de oración y para el año de 1973 empezó a compartirle al padre Stefano Gobi en locución interior una serie de mensajes que él empezó a plasmar, que él empezó a compartir, y ya de ahí podemos decir que se dio inicio a lo que conocemos ya como el movimiento sacerdotal mariano y el libro celeste, el libro azul, a los sacerdotes hijos predilectos. Nuestro fundador José Rodrigo Jaramillo, antes de que Lazos de Amor Mariano naciera, vivía los cenáculos de oración, los grupos de oración de una manera muy especial en las casas. Lo que hacíamos era un Santo Rosario y después del Santo Rosario nos consagrábamos a la Virgen María, pero leíamos antes el mensaje del padre Stefano Gobi.
conocimos del movimiento sacerdotal mariano y aprendimos a hacer los cenáculos que él propone con toda la metodología de ellos. Eso mismo se hace en los hogares marianos. Todo lo que significa orar con las bendiciones del Santo Rosario, que son inmensas, que es la defensa contra el enemigo, contra el demonio, escuchar a la Virgen María, consagrarnos a ella, y ahí se cumple en un hogar una aparición mariana. Fue así como nuestro fundador, ya cuando Lazos de Amor Mariano había nacido, decidió adherir esta espiritualidad, este regalo tan especial a la comunidad. Los cenáculos de oración trae consigo unas promesas maravillosas. Entre ellas tenemos que la Santísima Virgen María protegerá a todas las familias, procurará que las familias siempre estén unidas, de que los matrimonios no se separen, y si es que lo llegan a hacer por las dificultades del mundo, ella les ayudará y les mandará gracias especiales para que vuelvan a unirse. Ayudará a todos los jóvenes, a todos los hijos de estas familias, de estos matrimonios, para que no caigan en las drogas, en la depresión, para que se alejen cada día más del mundo y del pecado y de todos los males que nos acechan. También velará por nuestras necesidades materiales y espirituales y siempre estará a nuestro lado. En respuesta a la llamada, a la invitación de nuestra Madre, unimos los cenáculos de oración a los hogares marianos y en un primer momento y de una manera muy especial, empezamos con el Santo Rosario, meditando la vida de nuestro Señor en cada uno de esos momentos tan especiales, en los diferentes misterios que la Iglesia nos ha propuesto. Luego del Santo Rosario, de una manera muy especial, nos disponemos a escuchar, a vivir las palabras que nuestra Madre le compartió en un primer momento al Padre Stefano Gobbi, pero que se hacen actuales y que ella quiere compartir con cada uno de nosotros. Palabras que, como buena madre que nos conoce, que conoce a sus hijos, nos ayudan, nos exhortan, nos mueven, que son aliento y refugio para nuestro corazón, que en el día a día, que en cada una de las dificultades, alegrías, tristezas, metas, todo lo que alcancemos, la mamá siempre nos recuerda que está ahí. El mensaje fue dado en Santiago de Chile el 22 de octubre de 1981. Vendrá a vosotros la paz. También en esta nación que yo amo tanto, ha sido por todas partes para tener cenáculos a mis sacerdotes y con muchos de mis hijos. Cuánto amor y cuánta devoción hacia mí encuentras en todos los caminos del mundo. La respuesta más generosa a mi maternal invitación la dan los pobres. Luego de la lectura de las palabras de nuestra Madre, nos disponemos a meditarlas, a interiorizarlas y luego a compartirlas como familia, para que cada uno, desde lo que nuestra Madre le invitó, lo exhortó, lo movió, le compartió, podamos construir y ayudarnos en este hermoso mensaje a perseverar en la fe, en el amor y en la caridad, para que todos juntos tengamos esa fuerza para seguir orando por nuestra Iglesia Católica. Luchemos incansablemente por la conversión de los pecadores. Llevemos a que muchísimas almas se consagren a su corazón inmaculado. Oremos por las familias, necesidad tan especial donde nuestra Madre todos los días nos lo recuerda. En este momento, quienes nos quieran compartir lo que les ha llenado el corazón, lo que la Virgen María les habló, para que nos compartan a todos. Pues este mensaje me lleva a pensar cuando el Señor nos dice, porque así lo has querido, Padre, le has regalado estas cosas pequeñas a los más pobres, a los más humildes. A mí lo que más me impactó del mensaje fue que ella está muy alegre con nosotros, porque nosotros estábamos consagrados a su Inmaculado Corazón, a pesar de tanta ingratitud que tenían las otras personas. Pues a mí lo que más me impactó pues es esto, cuánto estimo el rezo del Santo Rosario, y es una invitación a nuestra Madre. Eso me súper encantó, porque también otra cosa, y si con eso estamos combatiendo juntos,
O sea, nos invita realmente a tener esa victoria. Eso es preciosísimo porque nuestra Madre nos está haciendo esa invitación totalmente frecuente y juntos vamos a compartir esa batalla. Continuamos con el ágape, ese compartir de algo pequeño pero especial que como familia nos ayuda a fraternizar y a unir más ese vínculo, esos lazos de amor. Vemos que la Virgen María nos da un mensaje a todos, pero vemos que a todos nos llega de manera diferente al corazón. Y cada que nosotros nos reunimos acá, ella está con nosotros. Y así como llegó ella a este hogar, quiere llegar a muchos hogares. Luego nos disponemos a renovar nuestra consagración, la consagración a su corazón inmaculado. Y lo hacemos de la manera más especial posible, uniéndonos a la petición de ella, que es vivir nuestros compromisos como bautizados, estar siempre en la unión con nuestra iglesia y pedir de una manera muy especial y vivir nuestra conversión. Virgen de Fátima, Madre de Misericordia, Reina del cielo y de la tierra, refugio de los pecadores, nosotros, adhiriéndonos al movimiento mariano, nos consagramos de modo especialísimo a tu corazón inmaculado. Con este acto de consagración, intentamos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos aceptados con nuestra consagración bautismal. Terminamos con el himno del movimiento sacerdotal mariano, este himno tan hermoso que nos une como familia a la llamada que la mamá le hizo al padre Stefano Gobbi. Eres luz y guía, eres luz y guía, eres luz y guía de tus hijos aquí. Los sacerdotes a ti consagrados, los sacerdotes a ti consagrados. Míralos con amor, estréchalos al corazón y hazlos semejantes a tu Hijo Jesús. Así como los cenáculos de oración son una respuesta de nosotros hacia la Madre, de orar por la Iglesia, nosotros hemos visto cómo ella nos ha respondido también por medio de grandes testimonios. Tenemos testimonios maravillosos de personas que han empezado estos cenáculos de oración en sus casas, a los que les nombramos hogares marianos, y hemos visto cómo se han transformado familias enteras. Hemos visto cómo parejas, matrimonios que han estado alejados, que se habían destruido, después de empezar este cenáculo de oración, vuelven otra vez a su hogar y vuelven y se reconstruyen y las familias se unen de nuevo. En uno de los hogares marianos que acompañamos, tuvimos la oportunidad de ver cómo en ese barrio habían personas que se estaban alejando poco a poco de la fe, cómo esas personas se estaban yendo con herejías y se estaban alejando cada vez más de la iglesia. Gracias a este hogar mariano, a esa misionera que los estuvo acompañando, podemos ver cómo la Santísima Virgen María los sacó de su error y los trajo de nuevo a la comunión con la iglesia. Ha sido tan impresionante todos estos testimonios que nos han compartido también sanaciones físicas. Hemos visto cómo personas que han querido concebir hijos y no lo habían logrado, y después de empezar un hogar mariano lo lograron. Personas que han sido sanadas de cáncer, personas que han sido sanadas físicamente de muchas enfermedades. Sabemos que los hogares marianos son de la Santísima Virgen María, porque nunca por nuestras propias fuerzas podríamos llegar a tantos lugares donde en esos momentos han construido un hogar mariano, un cenáculo de oración. Nosotros empezamos con una semillita, pero fueron las mismas almas, las mismas personas quienes nos empezaron a pedir que se fundara un hogar mariano en su barrio, en su casa. Y en esos momentos, prácticamente en todos los barrios de Medellín, tenemos fundado un hogar mariano. Y también en otras ciudades nos han pedido que fundemos estos hogares marianos. Un hogar mariano es una aparición de la Virgen María en tu casa y dejar sembrada la semilla del Santo Rosario que nos mantendrá a flote, que nos defenderá del enemigo, que no nos dejará caer en las garras del mundo, del demonio de la carne.
Eso es para ti y para quien tú recomiendes. Hogares Marianos es una bendición del cielo para el mundo en este momento. No sé si escucharon de esas últimas frases que dijo Rodri, tan impactante, que decía: un hogar mariano es como una aparición. No, es como no, quitemos el como. Es una aparición de la Virgen María. ¿Dónde? En tu casa. Y Ángela decía al final, los testimonios son impresionantes de curaciones físicas, de todo tipo de enfermedades, de curaciones espirituales, de liberaciones, de reconstrucción de familias, de matrimonios, de familias que había problemas, odios, no se hablaban, familias divididas y que se han reconstruido, jóvenes que se han salido de la drogadicción, que han empezado un proceso de conversión. Los testimonios son innumerables. ¿Y cómo surgieron esos hogares marianos o para qué surgieron? Surgieron también con una finalidad, y es que miren, ustedes, ¿cuántos meses llevan preparándose para la consagración? 10 meses, listo. Llevan 10 meses preparándose para la consagración, ¿cierto? Resulta que ustedes ahora, ustedes ya tienen un hábito y saben que todos los jueves a las 7:30 de la noche está separado en su agenda para ir ¿a dónde? A la consagración. Bueno, resulta que ustedes se van a consagrar mañana. Seguramente se van a reunir 1 o 2 jueves más por las lecciones que faltan y otra actividad, en fin. 1 o 2 jueves más. ¿Qué va a pasar cuando ya se acabaron esos jueves? Ay, algunos van a llorar, ¿no? Qué tristeza. Sí, eso hace mucha falta, porque uno ya se hace como una familia, uno ya es bonito, uno ya espera ese jueves para ir a orar. Tienen el jueves separado para Dios, muchachos, pues ¿por qué no seguírselo dando al Señor? ¿Sí o no? ¿O qué van a hacer los jueves? A ver, empieza uno por uno a preguntar. Ya lo tienes separado para Dios, ya lo tienes separado como el día de la semana en el que vas a aprender a formarte en la fe, en el que vas a orar, en el que vas a crecer. Pues muchachos, qué mejor que seguirlo aprovechando para eso, ¿cierto? Entonces los hogares marianos son como una forma de darle continuidad y de que se formen pequeñas comunidades también para apoyarnos. Entonces, digamos, dentro de una consagración se les pregunta, por ejemplo, aquí, ¿a quién le gustaría ser parte de un hogar mariano? Levanten la mano. No tantos pues, o sea, no tantos, me asombra esa generosidad. Levanten la mano, ¿quién da más? ¿Quién da más? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace? Por lo general, lo que hacen es reunirse según los sectores por donde viven, o sea, es aún más fácil. Supongamos, hay un grupo de 10 personas que quiere hacer un hogar mariano y todos viven por, supongamos, Sabaneta. En X barrio de Sabaneta, porque no sé cómo se llaman. Entonces todos viven en Sabaneta y alguno de esos 10 dice, ay, yo puedo prestar mi casa, hagámoslo en mi casa, listo. Entonces los jueves van a hacer el rosario en esa casa, ahí se van a reunir, pueden invitar a sus familiares, pueden llevar amigos, van a ir llegando más personas y va a ir inicialmente un misionero. Los primeros grupos, va a ir un misionero, les va a enseñar cómo se hace, los va a orientar y ustedes no se imaginan lo que va a pasar. La Virgen María se manifiesta enormemente en estos cenáculos de oración. Son cenáculos que nosotros le pusimos como nombre hogares marianos, ¿verdad? Entonces quiero animarlos, motivarlos a que nos inscribamos. Miren, no se queden en el aire, que ninguno de ustedes se quede en el aire. O si ya es misionero, o si tiene otra comunidad, en fin, pero no se quede en el aire, sino lo invito a que siga en un hogar mariano, para que siga perseverando, para que siga en comunidad con sus hermanos de consagración, para que sigan evangelizando. Incluso si aún no se puede consagrar, con mayor razón, métase a un hogar mariano y ahí sigue perseverando hasta que se sienta preparado para consagrarse. ¿Quién como Dios? Y después de Dios,